día 31 le damos la bienvenida a Juan Leiva, profesor, doctor de la Universidad de Málaga, y le damos la bienvenida a nuestra alumna Ainhoa, Daniela, Faisa, Aya, y hoy, por petición expresa del invitado, a Daniel. Gracias. Qué macho eres, Buenos días. Macho eres, gracias. Muchas gracias por la invitación, y a todos y a todas. Empezamos entonces con Ainhoa. Primera pregunta. ¿Qué es becario de investigación? Buena pregunta. Mira, Ainhoa, becario de investigación es la persona que le conceden una beca para investigar, para estudiar un tema concreto. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que me dieron una beca de investigación para estudiar y trabajar la inclusión educativa de estudiantes de origen extranjero, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, me estudio con muchos colegios de Málaga, ¿vale?, y provincia, estudiando un poco el fenómeno de la educación intercultural y el fenómeno de la atención a la diversidad en contexto educativo en el que hay muchos niños y niñas de otros países, ¿vale? Entonces, básicamente eso es beca de investigación. En teoría, esa beca de investigación puede ser de 2 a 4 años, generalmente de 4 años, y actualmente un contrato. Entonces el becario o becaria se le paga un dinero, ¿vale? No penséis que solamente hacer fotocopias, que también he hecho fotocopias. Pero una persona que es becaria de investigación es una persona, en teoría, joven, que no tiene por qué, pero joven, que está empezando su carrera y que le pagan un sueldo por iniciar un poco su carrera de investigación. Daniela. Mi primera pregunta es, ¿qué le parece el presidente de la Junta? Pues mira, tengo cosas en común con el señor presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Tanto Moreno Bonilla como yo estudiamos en el mismo colegio, estudiamos en el mismo cole. Yo lo sé porque me lo comentó mi hermano es mayor, y él se acuerda de Juan Manuel, que es el presidente actual de la Junta de Andalucía. Yo estudié en el Colegio Público Ginés de los Ríos, enfrente de Santa Julia, donde está la prisión antigua en carretera de Cártama, ¿vale? Entonces toda mi vida he vivido allí y hice lo que antiguamente era primaria y los 2 primeros cursos de la ESO, yo estudié EGB, que significa Educación General Básica. Entonces yo tengo en común eso con este hombre, ¿no? En común, ¿qué me parece? Bueno, me parece bien, espero que lo haga bien, porque así la sociedad andaluza avanzará y mejorará. Hombre, hay cosas en las que estoy de acuerdo con él y hay cosas en las que no estoy de acuerdo, pero eso forma parte de la democracia, ¿no? Y está bien. Esta pregunta la he hecho porque como en tu currículum pones que estudiaste donde presidente, pues ya... Bueno... Sí, no, es que lo puse yo porque verá que yo me enteré hace poco, porque yo no sabía que este hombre había estudiado en ese colegio. Para pedirle cosas. A ver si se acuerda de mí. No. Es que en teoría yo creo que él, cuando yo estaba en el cole, yo estaría en primero o segundo y él estaría en quinto o sexto de... Eran realidades diferentes. O sea, que era distinto, pero el futuro de... Claro. El poder, y también no se acuerda de uno mejor. Sí, yo creo que no se acordará, pero vaya, que tengo un colega que es amigo también de él, bueno, lo conoce y le tiene mucha estima, de Antequera, Antonio Mata, y siempre me dice, oye, a ver si un día quedamos con él y sobre todo para pedir algunas cosas, una ayuda de investigación, pero estará muy liado. Faisa. Mi pregunta es, ¿por qué quisiste ser maestro de universidad? Pues mira, yo quería ser de pequeño, yo incluso soñaba con la clase, yo quería ser profesor de lo que sea, o sea, no sabía de qué, quería ser maestro. Yo recuerdo que tenía una caja de zapatos detrás de la puerta, que incluso hablaba solo, no estoy loco, aunque un poco loco estoy, pero como que me imaginaba que tenía estudiantes delante, me ponía a jugar, no sé. También daba clases particulares de muy pequeño a los hijos de la peluquera de mi madre. Entonces lo que pasaba es que yo quería ser maestro de primaria, no sé. Y de hecho fui maestro de primaria, de música, en un colegio concertado de monjas, ¿vale? En la Divina Pastora, estuve 3 años trabajando allí, en la Capuchino, y la universidad salió porque me dieron la beca que me ha preguntado antes Ainhoa. Entonces, como me dieron esa beca, entonces tuve unos años que me pagaban un sueldo mensual, que no era mucho, y me pagaban por estudiar. Es como si te pagan a ti por estudiar. En teoría nos pagan a largo plazo, ¿no? Porque uno dice, es que yo estudio pero yo no gano dinero. Bueno, espérate, ya ganarás, ¿no? Porque estudiar es un trabajo. Aquí nosotros no entregamos notas, entregamos nóminas. Muy bien. Entregamos nóminas, porque las nóminas están asociadas a dinero. Entonces un sobresaliente son unos 100 euros, un notable son unos 150.
Entonces, dependiendo del trabajo que haya recibido cada uno... Si pero después eso se nota, se ve... No, se nota en lo que tú has dicho antes, se nota que a posteriori tendrás una hucha y esa hucha, dependiendo de lo que hayas trabajado, así generarás de mayor. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Así serás El pago diferido. De hecho, yo recuerdo que de mi pago diferido. Sí, pago diferido que está famoso. Yo de hecho que en la época que yo era becario, que ganaba poquito dinero, todo el mundo ganaba más que yo. Todos mis compañeros, toda la gente que vivía en mi bloque, ganaba más. Yo veía que todo el mundo ganaba más dinero y yo, no, ¿tú cuánto ganas? Yo, un poquito, tal. Y después yo seguí ganando y trabajando y después la gente se quedó en desempleo y yo... A ver, quiero decir que estudiar es una carrera de fondo, pero que siempre mi padre decía que estudiar es un trabajo. Yo le digo siempre que mi trabajo es hacer tonto en el colegio y suyo estudiar. ¿No? Eso es lo digo, ¿no? Mi hija tiene vuestra edad, bueno, no sé, tiene 10 años cumplido, está a camino entre vosotras, ¿vale? Y siempre me pregunta, es que estudiar, es que no cobro nada. Le digo, tranquila, que ya cobrarás, pero yo se lo explico. No, le explico que ella se preocupa porque dice, es que tú ganas dinero, yo tengo que estudiar y yo no quiero. Pero coges sus notas de este trimestre y transfórmaselas en dinero. Y me dice, mira, si tú has estudiado, este es tu dinero. Esto es lo que dice. Hombre, cuando si saca uno un 10, a lo mejor una vez hay una... No por darle dinero porque no tienes que pagar. Eso, bajo mi punto de vista, no hay que premiar lo que es su esfuerzo. Pero si tú ellos ven, por ejemplo, esta niña 10, esta niña 10, esta niña 10, esta niña acaba de llegar... Hombre, eso fue... Pues sácalo. Pero, ¿sabes lo que te digo? Que yo creo que eso... Que lo que uno siembra ahora, lo recoge después. Daniel, lo que tú siembras ahora, lo vas a recoger después. Y si siembras buenas notas y hábito de estudio... El hábito es fundamental. Yo creo que al final te viene bien, porque al final tú decides. Y no que nadie decida por ti. Él le da clase a los que después os ponen nota a vosotros. Sí. Que al fin y al cabo él es el responsable de que pongan notas. Él le da clase a nosotros, a los maestros. Bueno, en su caso me da clase yo a mí. Vale, pero ya hablaremos ahora sobre los doctores y otra historia que te voy a presentar, que va a ser hoy la inauguración de lo que somos nosotros. Mi pregunta es, ¿cómo se siente cuando está en el aula enseñando a su alumno? ¿Puedes expresarlo? Pues me siento muy contento, muy alegre y sobre todo yo siento con mucha pasión la alegría de enseñar. Me gusta mucho compartir con la gente lo que pienso. A ver, lo que pienso, lo que siento y también lo que empíricamente es real y lo que es científico, porque muchas veces en educación, en magisterio, hay mucha homeopatía pedagógica. Os explico un poco lo que significa. Es como que muchas veces la gente se deja llevar siempre únicamente por la experiencia. La experiencia está bien, pero también uno tiene que dar clases sabiendo lo que funciona y lo que no funciona. Y hay muchos estudios y muchas personas que se dedican a estudiar. Por ejemplo, si un maestro o maestra contigo hace una dinámica de clase, esa dinámica o esa forma de trabajar en el aula tiene que estar contrastada. ¿Qué significa eso? Significa que antes la han probado con otras personas, con otros niños y niñas, con lo cual no es algo que diga, venga, voy a dar clase hoy por esto, o voy a utilizar este recurso por esto, porque yo quiero, ¿no? Sino porque hay una razón y que funciona. Entonces, para mí es fundamental que cuando yo doy clase en la facultad, pues aquello que trabajemos tenga una evidencia y un rigor, o sea, que sea una persona seria. No me refiero seria de estar así aburrido, no, yo al revés, yo quiero pasármelo bien. Y siempre que doy clase intento pasármelo bien y que los demás disfruten y lo pasen bien. Hay que impactar. Si tú no impactas en la persona, la gente se aburre y al final la atención se va rápido. ¿En qué consiste dar clases de didáctica y organización escolar? Pues mira, básicamente como... He tenido un recuerdo del pasado. Sí, de Javi, ¿no? Eso lo saben uno de los exámenes más duros de la carrera. A ver, didáctica significa la disciplina que en teoría uno trabaja y aprende para ver cómo enseña uno las clases, cómo se enseña. Se habla mucho del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿vale? Entonces, el fundamento o en qué consiste tiene que ver con cómo da uno clase. La metodología, cómo uno da clase. Imaginaos que tenéis en clase un profe que está sentado así y habla bajito y todo muy teórico y aburrido y ustedes solamente siguen a pie juntilla lo que dice el libro, o por ejemplo hace que participéis en clase, que levantéis la mano, que hay que buscar un equilibrio. Entonces, tacos. Bueno, también hay veces que a mí se me escapa algunas veces, ¿vale? Intento evitarlo. Eso es que no hay que decirlo. No hay que decirlo. Eso no es didáctica. No es didáctico. Bueno, y organización tiene que ver con, por ejemplo, con cómo está organizada la escuela. Sí, por ejemplo, el centro educativo, cómo está organizado. Pues sabéis que está el director, está el jefe de estudio, la jefa de estudio, la secretaria, el secretario, el equipo directivo, ¿no? Y después hay diferentes órganos que funcionan y que son muy importantes, que son colegiados, como por ejemplo el claustro de profesores o el consejo escolar,
Y después también hay que saber un poco qué consiste el AMPA o cómo son la coordinación de profesores. Sabéis que los profes y las profes se coordinan entre ellos. Ellos no lo saben, pero lo van a saber ahora. O sea, nosotros nos reunimos para hablar de vosotros. Claro. Porque dice, tiene que ir mejor en lengua, por ejemplo, que es mentira, pero bueno. Sí, va bien, lengua no, ¿Qué le claro. vamos a hacer? Pues mira, vamos a prepararle tal cosa. O Faisa necesita que le busquemos un novio. Pues venga, buscar un novio, ¿no? Tan joven. Entonces, sí, mira, Daniela. pues, mira que diga eso. Es una tontería, ¿no? Pero que nos reunimos para hablar de vosotros. Sí. Y Claro. o Faisa tiene un problema, o Faisa Claro, se ha bajado habla- sus notas. se por habla de algo. todo, se habla ¿Por qué? de todo. ¿Por qué ha bajado Pues sus elementos notas? como el conserje, la limpieza, No, los O por ejemplo, ejemplo, no, si pasa, a lo mejor si hay una bajada de nota o se ve que están más tristes, los profesores O está siempre- contenta, oye, Faisa ha venido, Entonces, está muy contenta, que ha mejorado sus resultados. Dice sí, porque, pues, no sé, parece que le hemos puesto más galletas en la merienda. Que recordad que después de vuestros padres y vuestras madres, los mejores que son vuestros maestros. Sí, nosotros, en cuanto que Los llegáis a la maestros. clase, nosotros vemos cómo estáis. Si estáis tristes, no estáis tristes, si habéis dormido, no habéis Es dormido. que pasé mucho tiempo con ellos. Yo, por ejemplo, Y, yo recuerdo... y se les quiere. recuerdo Fundamentalmente en ya el no cole- consiste tanto el tiempo Mm. como lo que se les quiere. Que se les quiere mucho, ¿eh? El amor de Yo recuerdo en mi cole, cuando estaba yo de profe en primaria, yo me sabía no solamente la vida, sino sabía cómo estaba un niño. Bueno, a ver, al principio no, pero en los 3-4 meses, incluso antes, tú ya sabes cómo es la persona, y hablamos y se coge un cariño. Igual que ustedes, seguramente, cuando habéis tenido una maestra, una seño o un profe, le cogéis cariño y después cuando se va, pues da pena. Eso siempre ocurre, ¿verdad? Porque el roce hace el cariño, eso es importante. Tengo una duda. Yo en este colegio llevo 8 años cuando se fue cuando nosotros nos tuvimos que ir infantil lloremos porque Lloramos. Lloramos porque había una Sí. maestra. estábamos siempre con nuestra maestra. Y le tenía mucho cariño, claro. ¿Se jubiló o qué? ¿O se fue? No, se cambia. Se cambia. Ah, bueno, también cambió, es que muchas veces cambian de zona por una cuestión de Se van vital, cerca de su o casa. se van cerca de su casa, o son de otro pueblo. Eso ocurre. Hombre, yo lo bueno que tengo en la UMA es que como no hagan otra universidad, pues de momento sigo allí. Una duda que tengo, cuando has dicho naceño, ¿el masculino de naceño cuál es? ¿El ceño? El seño. ¿El ceño? Sí, bueno, El seño el mucho. seño. El seño. A ver, yo digo seño porque yo recuerdo que de pequeño pues, decíamos señorita, ¿no? Yo digo- Pero es verdad que nunca he escuchado señorito, ¿eh? Es un Digo, poco no, digo- machista, ¿verdad? Porque ahora si dices señorito, Señorita, dice- decía señorita. El señor o el señor, como dice, el señor. Sí, ahí me Yo llaman digo profe. que luego nos enrollamos. ¿Quién Sí. me tocaba? A Danielita. ¿Qué te parecen los pensamientos de tus alumnos? Pues me parece, los pensamientos me parece muy bien. Yo jamás me voy a meter en la libertad de pensamiento y de expresión que tenga un estudiante. Creo que las personas somos libres para pensar y que lo bueno de la educación es que una buena educación significa que seas capaz de pensar por ti mismo. Es decir, que aquí nadie te diga cómo tienes que pensar o cómo ser, sino que tú tengas capacidad de decir, oye, yo quiero ser esto y quiero... porque una persona que no tiene esa educación es una persona indefensa. Es una persona que muchas veces va por la vida y te pueden engañar. No me refiero a que te engañen por un engaño por el teléfono, que llaman por teléfono, o que viene alguien por la puerta, que le voy a cambiar tal cosa, ¿no? Sino que te engañen en la vida. Entonces yo creo que educar es muy importante. Hay gente que aprovecha cuando estás confundido para cambiarte los pensamientos. Incluso que adoctrina, ¿no? Significa que quiere que tú pienses lo que él quiere. Entonces eso es muy malo, educar nunca va a ser adoctrinar. Educar no es que tú pienses como el maestro. El maestro te orienta, te guía, te ayuda, pero tú puedes pensar lo que tú estime oportuno. Obviamente siempre te va a guiar por el camino del bien, por el camino de la verdad. Pero claro, muchas veces la verdad es relativa y hay muchas perspectivas sobre la verdad. Cuanto más conozcas, mejor. Sí. Famoso Había una historia de la- currículum oculto. El famoso currículum oculto de Jorge Torres, amigo tuyo íntimo. Jorge Torres, profesor gallego, que nos dio, porque sabéis que Dani y yo, Daniel, nos dio clases, estuvimos estudiando el doctorado juntos, el doctorado, y eso hace ya, ¿cuánto? 20 años ya, casi. 20 años. Ya se ha olvidado. No, él tiene el doctorado de la vida, que eso es más importante. No, luego hablaremos de eso, ya hablaremos de eso. No son doctorados, le hemos puesto nombre. Ahora te voy a Sí, contar. Yo luego todavía ya no he verás. terminado de nuevo. No. Ahora verás lo que tú y yo somos. Venga. Venga, Le toca a Faisal. Faisal. ¿Estuviste en otra universidad aparte de Málaga? Sí, estudié en Granada, en la Universidad de Granada, que está cerquita. Sabéis que Granada es una ciudad preciosa y tiene mucha vida académica y universitaria. Pues mira, esa ciudad me encantó y estuve yendo los fines de semana porque hice allí un posgrado, un título de experto universitario, creo que se llamaba Educación a Distancia. Es que en ese momento, cuando terminé de estudiar, pues como se me daba bien y me gustaba, pues salió la oportunidad, me dieron una beca y me fui a Granada. Y aparte aprovechaba para salir, dar una vuelta y disfrutar un poquito de la vida. Los mejores macarrones con tomate me los comí en Granada. En un piso de estudiantes, un amigo mío que estudiaba allí musicología, que es ciencia de la música,
y me iba los viernes, cogía el alza el viernes y estaba el domingo venía por Málaga, entonces estudiaba los viernes y sábado. Con respecto a los macarrones, la repetición te hará experto, ¿no? Hombre, me gusta todo, macarrones, yo como de todo, pero los macarrones con tomate también me gustan mucho. Un poquito de chorizo también le viene bien. Hombre, choricito. Venga, hombre, venga. No Mira, sé, a esta hora no me digáis muchas cosas que no me mala, la verdad. Me gusta con champiñones y con todo, yo como soy también. Está muy bueno. ¿Le gustó hablar a la gente de su infancia? ¿Por qué? Si me gustó el qué, ¿no? ¿Qué te gusta? Hablar a la gente de su infancia. Sí me gusta y me hace recordar a personas que no están. Mi padre falleció, murió hace unos años. Murió un día especial para mí, murió un día de Reyes. Sí, un día muy especial. Entonces, ese día nunca se me olvidará. Claro. Sí, murió hace 8 años. Entonces, me marcó. Pero es que lo curioso es que el padre de mi padre también murió un día de Reyes, con lo cual pues yo el día de Reyes lo veo que digo, yo pienso que a lo mejor... Bueno, no, si no te realmente no te acuestes. No me acuestes. Tú no te Papá Noel. No, broma, le pasó, mi abuelo, pues no sé, pero es curioso, ¿verdad? Más que maldición, bueno, es realmente bendición. mi abuelo murió el día 5, el día antes, o sea, la noche antes, la noche de Reyes, que es la cabalgata y tal, y mi padre murió el día 6, entonces yo cuando llega esa fecha de enero digo... será este mi último día, no lo sé. Pero bueno, son cosas que pasan. Y me gusta recordar la infancia porque sí, la pasé bien y fui un niño feliz, yo creo que tuve muchas cositas y verdad que tenía muchas cosas que hoy en día no haría, muchas manías, muchas cosas que me daban un poco de miedo. Como dice mi niño pequeño Francisco, decía miedito, ¿no? Pues yo recuerdo que tenía cosas que... Miedito está bien, porque miedito está bien. Del miedito al miedo... Pero yo creo que... Del miedito a un miedo. Pero yo creo que sí, pero yo creo que al final fue la cosa bien. Recuerdo de mis clases de taekwondo, del baloncesto. ¿Tú te acuerdas del Shogun que estaba en Orazolén, un gimnasio? Hacía taekwondo con Eugenio, me gustaba mucho el taekwondo, artes marciales. Me quedé en amarillo y naranja, tampoco penséis que... Eso se pinta con eso se pinta. Y me gusta mucho el baloncesto, la verdad. Tú sabías, yo cuando tendría 16, 17 años era entrenador del equipo de baloncesto de Interorce. ¿Tú conoces a Boni o a Carlos o a Manolo? De Interorce. Y Sí. echamos un partido contra vosotros, contra General de los Ríos. Éramos buenos para los dos. Y nos metí 126 a 0. Bueno, está bien, está bien. Eso es humillar. En los juegos municipales, ¿te acuerdas? Sí, sí, No aprendiste la Pero en minibásquet. Eso es tan negativo como lo que pasó en la Copa de la Reina el otro día, que ganó el Barcelona a la Real Sociedad 10 a 0, Sí. y eso no está bien, Eso hombre, no. no está bien. Yo recuerdo de pequeño que fui a Maristas, a un cole así muy potente en baloncesto, en calle Victoria, yo de pequeño jugaba en minibásquet, y nos dieron una paliza 101-20, y la verdad que se pasa mal. ¿No? Eso Muchos es- niños. eso es- Pues yo le decía a tu entrenador de aquella época. ¿Quién era? ¿Manolo? No me acuerdo, hace ya la Pues yo si me lo encuentro se lo digo. Te Hice decía, mucho ¿por qué daño. no me dejas que marquen los míos un par de canastas que están empezando? Y tú le dijiste, Sí. y nada. Nada, dijo esto es baloncesto, minibásquet. Estos minibásquet que más... Por cierto, después nos dejamos. Por cierto, al tiempo. que luego me marcas. Termino la anécdota. Después pasó Sí. un tiempo que habíamos mejorado y nos dejamos marcar más canastas para que lo eliminara. Sí. Bueno, sí, perfecto, pero luego no me digas que es la hora, ¿eh? 126. no, Perdón, es una anécdota, me he acordado. Sí, pero si empezamos a contar anécdotas, él nos deja tirar. O sea, Sí, que- Bueno, ya es la edad, que uno es Orden. mayorcito. Es que luego me marca, luego me dice ¿Ah, sí? los vídeos que me dice la hora, No, luego no se la el cuenta. vídeo tiene que durar el tiempo, si no, no me van a ver. No, si se dura, lo que pasa que, en fin, tira, y no. ¿Te gustó mucho la música para empezar con 8 años? Pues yo te voy a ser sincero, mi padre me obligó a estudiar música y yo no quería. O sea, muchas veces los padres obligan a hacer algo que no te gusta. Y yo al principio no me gustaba. Lo único que pasó es lo siguiente, yo cuando llegué al cole, lo típico, yo que por la tarde sí quería, me gustaba más el baloncesto, me gustaba también el taekwondo, pero yo no quería estudiar música, solfeo, ¿no? El do, re, mi, ti, tal. Total, que no quería. Pero cuando entré poco a poco me picó el gusanillo, me gustó mucho estar con gente, pero es verdad que me costó al principio, porque yo recuerdo que en mi cole había cómic y yo quería dibujar cómic, pero también era muy malo dibujando cómic, por lo cual al final me alegré de estudiar música porque se me daba un poquito mejor, y el cole compró un piano de esto de pared, y empezó a tocar piano, y me gustó. Estuve mucho tiempo tocando y la verdad es que al final pues te alegras porque lo bueno que tuve es que después conocí a mucha gente que montamos un coro. Y a mí me gusta mucho cantar, canto fatal, pero me gusta Pero cantar. eso venir del coro. Entonces me metí en un coro y me encanta. Es como la gente que se mete en una banda y ves que los niños van y se mandan salta a lo mejor no les gusta al principio, pero después que te... como un gusanillo, que te metes con gente y te empieza a gustar. Sí, sí. Daniela. Mi tercera pregunta es igual que la suya, pero diferente. A ver. ¿Por qué te gustó tanto el piano?
Pues mira, lo que te comenté, al principio no me gustaba porque era muy duro practicar todos los días, me decía el profe, tienes que practicar 10 minutos, tal. Entonces yo, claro, yo quería jugar con los Playmobil, en aquella época no había internet, ni de móviles, ni de nada, ¿no? Pero sí me gustaba mucho jugar con juguetes que había en esa época, había el Super Cinefin, el Motocross, el Skytree, estas cosas de nuestra época. Entonces yo quería jugar y pasarlo bien en casa. Pero el piano es verdad que... Bueno, de hecho, fíjate una cosa, mis padres no confiaban mucho en mi principio porque yo no tenía piano. El piano llegó en el año 92, hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Con Barcelona. En los Juegos Olímpicos me lo trajeron porque... y lo compró mi abuela. Mi abuela fue un regalo de mi abuela y mi padre porque no teníamos dinero para el piano, porque el piano valía en pesetas un dinero. Y en tercero de piano ya el profesor decía, mira, este hombre con el órgano que... yo tenía un órgano de 4 octavas, decía, ya no puede, tenía que tener un piano, porque si no... Yo no sabía cuando tocaba fuerte y piano, o sea, más fuerte, más piano. Lo que enseña el maestro de música. Entonces, sí, el piano empezó a gustarme y al final pues hice los 8 años. Así que contento, pero fue duro, es cumplir. Es una carrera, una carrera. ¿Quisieras tener otro trabajo? No, yo no. Yo sí. Pues mira, a mí es una cosa que me gustaría hacer y que nunca he hecho y que hay que tener un carnet especial, es conducir un camión. Y me gustaría conducir un camión, pero no, eso ha sido un sueño mío. Pero yo no cambiaría por nada ser profesor. Yo soy maestro. Ahora mismo soy maestro de universidad, pero me gusta ser profesor. Me gusta compartir la gente compartir la vida y estar con gente joven y hablar e intentar enseñar algo. Muchas veces no lo logro, muchas veces digo que tan importante es enseñar como aprender. Hay gente que se deja aprender y otra gente no quiere, pero bueno, intento. ¿En qué te inspiraste cuando fundiste la revista que se llamaba International Journal of Now Education? Bueno, buena pregunta. Esa International Journal of Education, mira, eso lo puse en inglés porque suena mejor, ¿no? Es como si, pero vaya, básicamente... Te ha faltado poner corporation. Sí, bueno, IGNE, meteros en IGNE.uma.es. Mira, la revista la fundé hace 2 años y la revista es una revista de educación que se puede publicar. ¿Un articulito? Sí, me gustaría un artículo vuestro de vuestra experiencia en el cole. Es más, estoy dispuesto a un artículo en el que aparezcan estudiantes del cole, porque sería fantástico, una experiencia, un artículo firmado por los niños y niñas del colegio. ¿Sabes por qué? Porque la revista está abierta a una idea, se llama New Education porque es nueva educación. ¿Qué para mí nueva educación? Para mí la nueva educación es aquella que fomenta la participación y la innovación para solucionar problemas. Entonces la gente, lo que publicamos, intentamos que se publiquen artículos de calidad. Hombre, muchas veces ¿Tiene no. un artículo mezcla? No sé si se ha hecho. No sé. En colegio de primaria, seguro que de una compensatoria ninguna vez. Yo no he escrito entre profesor y alumnado. Me encantaría. Un trozo profesor, Me encantaría. Me encantaría. ¿Ah? Yo de corazón, está invitada a publicar en la revista. ¿Queréis publicar una revista? Claro que Una revista internacional que además se publica en internet y la gente de todo el mundo puede acceder. De hecho, la gente a la visita de Estados Unidos, Colombia, se descarga el archivo, un PDF o un archivo HTML y la gente ve lo que escribís, puede ver lo que lee, lo que Vamos a hacer un escribís. articulito. ¿Vale? Yo me comprometo a hacer con vosotros un articulito. Vale. No sé cuánto vale. Es gratis, o sea, publicar es gratis. Es trabajo. Pero que es una cosa placentera. ¿Sabéis qué pasa? Que yo siempre me gusta escribir, entonces veía la necesidad en el grupo de investigación de crear una revista, como un órgano de participación y de que la gente pudiera... Espero tu artículo, tu paper, Dani. El colegio tuvo su momento su revista escolar, ¿eh? Sí. Harto litoral. Tenemos parado, tenemos que sacar otra vez. ¿Pero impresa o digital? No, impresa. Impresa es que ahora mismo es muy caro, Sí, pero sí, digital, pero digital. un blog, ¿no tenéis en el cole un blog? Tengo un blog yo del Schoolcore, pero lo tengo ahí parado porque empecé cuando el primero y segundo, pero cuando llevamos 31 estoy un poco desbordado. Yo me estaba explicando, pero una cosa, si queréis montar un periódico o un blog, o sea, sería interesante. Yo recuerdo cuando era pequeño, en mi colegio, en Río de los Ríos, montamos, mi padre impulsó en el AMPA, una idea que era el periódico El Loro. Y era impreso en ese momento porque era la multicopista, era una impresora muy antigua, y a mí me gustaba mucho, y los niños pues escribíamos poesía o historia, dibujábamos viñetas, y a ver qué estábamos, Yo periodista te dispuesta, ¿eh? Aquí no por la revista. Yo ya lo sé que está El dispuesta, trabajo y de además, periodista es muy pero chulo, tú puedes ser trabajo buena en lo que hagas, pero periodista sí es muy buena. Yo creo que Pero Ahí está, ahí está la pues opción. daré clase. Si quieres traigo ¿En a serio? alguien de comunicación audiovisual también, traigo un periodista si quieres, para que veáis también
¿De qué va Bueno, a hablar? adelanto algo si digo que la semana que viene es posible que venga aquí al cole una cadena de radio importante. Bueno, sí, Bueno, está adelantando, pero bueno, porque todavía no sabemos. Pero todavía no sabemos, pero viene- puede que venga periodista aquí al cole y a lo mejor... Sí, van a venir periodistas, van a hacer una... Vaya, a ver, programa. una noticia mala. consejo a una Sí. periodista Que no he hecho que el vio sobre vídeo el que me han micrófono. dicho. No lo he hecho todavía, pero lo voy a hacer. El maestro, 42 segundos, ahora grabo, me hizo un minuto. Pero tienes que hacerlo, no te preocupes, Pero, te da por tiempo. Dios. Es que le mando una tarea, le mando una tarea. Venga, no importa. Daniela, se ve que lo está pareando, ¿eh? Ya haremos el vídeo, no te preocupes, ¿Quién yo te va? enseño a hacerlo. Le toca ahora a Daniela. Adrián. La protesta. Estamos en la 2. Faisa. Ah, Faisa, perdón, Faisa. es la primera, hemos empezado ya, sí. La educación universitaria ha cambiado desde que empezó hasta hoy en día. Uf, ha cambiado muchísimo y yo diría que para bien, ¿vale? Ha cambiado para bien porque yo recuerdo cuando yo entré, pues que los apuntes, había que ir a copicentro, a reprografía, éramos tochos así de grandes, todo era en papel. Ten en cuenta que todo lo digital, el mundo digital estaba poco avanzado. En mi casa no tenía internet, recordad que internet, o sea, yo recuerdo que mi móvil, mi primer móvil lo tuve con 20 años, digo, para que sepáis que sí, muy mayor. Y tenía un Alcatel, ¿lo acordáis de ese Alcatel grande? Ladrillo. Un ladrillo, era así de grande. Y bueno, y para mí un SMS era algo increíble. Muy caro. Muy caro, muy caro. Feliz Navidad, soy Edu. Sí, me acuerdo. Y después recuerdo el Messenger y ya poco a poco empezó ya el WhatsApp y todo. Pero yo recuerdo cuando yo empecé con Google, yo me metí en google.es y yo decía, ¿esto qué es? Una maravilla, porque toda la información que tú pinchas y en un buscador pones información y te sale un montón de información, eso era increíble. Ha cambiado mucho y los estudiantes están más preparados. Es verdad que a nivel de trabajo está cambiando mucho porque ahí, digamos, la educación presencial se mezcla mucho con la parte no presencial. Es decir, al utilizar un campus virtual, es como si aquí en el cole os dieran clase por la mañana los maestros, pero tuvieran una página web y en casa estuvierais también por la tarde participando en alguna actividad, ¿vale? Que también lo podía hacer con el blog. Pero bueno, ahora mismo ha cambiado mucho por el tema digital, sí, hay una innovación bastante importante. Y también otra variable, antes en clase éramos 100 y pico, 130 por clase en magisterio, en educación. Yo ahora tengo como máximo estudiantes 70, 60 personas y cuando son grupos reducidos tengo 30 alumnos, es decir, que realmente a la mitad de estudiantes. ¿Por qué la bajada? Pues mira, la bajada es por varias razones. Una, porque aunque la demanda sigue creciente, pues por aquello denominado de calidad se ha intentado bajar la ratio. Vale. Lo que pasa que el problema que tiene bajar la ratio, es decir, bajar el número de estudiantes por aula, ¿qué ocurre? Que hay gente que se queda fuera de la universidad, hay gente que quiere estudiar y no puede estudiar. Entonces eso es el lado negativo, ¿vale? Entonces muchas veces, claro, hay mucha demanda en universidades privadas y tal, y yo también creo que hay que intentar que no baje más la ratio. También hay otra razón de peso. Y es que por los recortes económicos que hubo hace un par de años hay menos profesores que trabajen en la universidad. Entonces, de hecho, puedo decir que, entre comillas, yo soy de los más jóvenes, tengo ya 41 años, ¿vale? Es decir, porque hubo un momento en que la gente se jubilaba y no metían nuevos profesores. Como si se jubila unos profesores del cole, de este cole, y tú vas a tu clase y no hay ningún profesor. A lo mejor se reparten los niños por aula, etc. Entonces, que ha habido un cambio importante, Claro. pero bueno. Daniela. ¿Crees que la educación se da la importancia que merece por esta sociedad? Yo creo que hay gente que sí, pero por desgracia la mayoría no le da tanta importancia como tiene. Muchas veces lo hacemos porque no conocemos realmente el valor de la educación. El valor de la educación tiene como dos dimensiones, el valor de uso y de cambio. Digo de uso porque una persona utiliza la educación siempre. Ustedes cuando vais por la calle utilizamos la educación que recibimos en la escuela y en la casa y en la calle para vivir, para desenvolvernos por la vida, ¿no? Cuando uno va a comprar al Mercadona o no sé, al Carrefour, uno va y entra una persona sola sin su bagaje, ¿no? Entra todo, ¿no? Entonces es muy importante ser una persona educada y para moverte y desenvolverte con soltura por la vida, ¿no? Y el valor de cambio que tiene estudiar es que si tienes un título o has estudiado, eso te viene bien para a nivel laboral tener opciones laborales, entonces mejorar tu empleabilidad. Por ejemplo, si tú haces una carrera, tú puedes trabajar de una cosa vinculada con esa carrera, pero también puedes trabajar en otras variables, en otros campos, con lo cual yo creo que siempre es importante. Mi madre siempre me ha dicho que estudiar no ocupa lugar. Es verdad que ocupa lugar en el cerebro. Yo de pequeño recuerdo que yo estudiaba un examen y decía, bueno, ya he estudiado y ahora ya quiero que esto se me vaya a la cabeza y estudiar otra cosa porque tengo un examen de matemáticas o de naturaleza dentro de 4 días. Vale.
pero no, el cerebro no funciona así. O sea, cuando uno estudia, siempre se queda mucha información dentro del cerebro, ¿vale? Entonces, conforme yo creo que la sociedad valore la educación, va a mejorar mucho más y va a avanzar mucho más. Pero es cierto que hay gente que todavía no valora la educación, y eso es un problema. Hecho Daniela, ¿no? ¿Quién ha sido? Daniela, Ahora me toca... Ya, ya, ¿no? Sí. Yo te quito la pregunta porque hay que corregirte un poquito aquí, ¿vale? Te quito el que es. Vale. ¿Vale? ¿Quién decide con qué parámetros se debe estudiar en los campos universitarios? Universitario. ¿Con qué parámetros? Bueno, entiendo que lo que hace referencia es a qué ámbitos estudio yo en el ámbito educativo. ¿Qué ámbito? Bueno, pues mira, ahora mismo en la línea de investigación, Asignatura. sí, bueno, yo doy clase, como he dicho antes, de didáctica, ¿vale? Didáctica general es la asignatura que he comentado que tiene que ver con metodología, ¿Qué decide lo que los maestros deben aprender? aprender a utilizar como recurso metodológico, por ejemplo, ahora mismo se lleva mucho aprendizaje cooperativo, también muy importante enseñar, digamos, hacer una unidad didáctica o, mejor dicho, una unidad didáctica integrada, ¿vale? O un proyecto didáctico. Pero doy clase de educación inclusiva. Educación inclusiva es un poco una asignatura que trabaja temáticas que tienen que ver con la atención a la diversidad, con niños con un tipo de diversidad funcional, con necesidades educativas especiales, etc. Entonces, mi línea de investigación son, como he dicho antes, interculturalidad, educación inclusiva y didáctica general, formación del profesorado en general. ¿Y quién se encarga de esta historia? En la universidad, bueno, en el grupo de investigación que hace un par de años fundamos un par de colegas y yo, se llama IDEI, es el Grupo de Innovación y Desarrollo Educativo Inclusivo. Nuestra idea es que investigamos para innovar y para mejorar la calidad educativa, pero siempre con esos parámetros de inclusión, es decir, que no haya gente que se quede atrás. Entonces ahora mismo... Yo tuve la suerte de... Perdón. No. Voy a hablar de mi experiencia. Yo tuve la suerte de ver ya buenos maestros en la EGB, buenos maestros en secundaria y buenos maestros en la facultad. Porque yo realmente aprendí a escribir con 13 o 14 años. Aprendí a leer, porque yo hasta los 8 o 9 años 10, tenía que ir a rehabilitación por la polio todas las mañanas. Por tanto, toda la enseñanza importante me la perdí en ese proceso, que es muy importante. Y hay que tener en cuenta que hace falta profesorado y profesoras que se crean la película y la gente podemos salir adelante. Sí. Si se entienden las cosas, si se entiende. Yo creo que Muy importante. es muy importante la capacitación que demos a los futuros profesores, pero también sobre todo el compromiso. Hay gente que tiene sensibilidad hacia la educación como manera de empoderamiento y de excelencia, de poder salir. Y ahí, por ejemplo, Faisa ha dicho que quiere ser maestra, pues porque le gusta estar con niños, le gusta enseñar, le gusta acompañar y le gusta dar clases. Entonces eso, ayudar al otro es fundamental. Si tú tienes ganas de ayudar al otro, creo y que... he dicho las vacaciones, ¿eh? Vacaciones, las vacaciones cada vez son- tenemos menos, que ¿eh? para el maestro, para mí, por ejemplo, es lo peor que hay. Nada más que tiene Porque agosto, ya nada más que tiene agosto, creo. No, pero aparte, no, Verano. en agosto y medio agosto. No, Pero estamos nosotros. Porque en julio está trabajando, Y en julio y ¿eh? agosto. Y agosto también. Que tiene otro trabajo. No, aquí, en el centro No, educativo. Está todo ¿Para esto. qué? Pues reforma, aquí hay mucho trabajo en julio para reformar cosas, llevar papeles. Él como mucho tendrá un par de semanillas en agosto. Es más, a final de agosto está trabajando ya en el cole. No, Seguro, si os pasáis por aquí en agosto está ya... Pregúntale a Dani. Nuestro colegio está hasta agosto abierto y 2 semanas en julio, 24 horas. Y en la facultad... Pregúntale en julio y agosto quién aparece por aquí también. Pues Dani... Aparte de Dani, El director es más importante, está haciendo un trabajo, por eso no se le puede molestar, porque hace el trabajo que durante todo el año hace falta ponerlo en marcha. Es verdad que legalmente las vacaciones son, como estáis pensando, pues son, a ver, Navidad, Semana Santa, pero legalmente son en agosto. En julio tiene que estar dispuesto y yo no sé si van a cambiar. En la universidad, por ejemplo, yo recuerdo, ¿te acuerdas, Dani? Que los profesores de universidad, a ver, yo quería ser profesor de universidad también porque yo veía que tenían muchas vacaciones, pero es que va, hoy en día estoy hasta final de julio, Ya ¿eh? hace 12 años, sí. Ahora con todo. Sí. Daniela. Capilla. El antiguo magisterio ha pasado de 3 años a 4, a considerarse grado. Sí. ¿Lo cree un adelanto? Pues mira, yo creo que sí, un adelanto y una mejora en la consideración social y la imagen de la carrera de magisterio, ¿vale? Antiguamente había diplomatura de 3 años, incluso enfermería igual. Una persona que es enfermera, que os atiende, se va al hospital, se llama enfermera o enfermero,
En teoría estudiaban de 3 años, ahora son 4 años. Entonces antes las carreras de 3 la han pasado a 4 y las que antes eran de 5 también la han pasado a 4, por lo cual han unificado todas las carreras, menos medicina, derecho y alguna otra. Eso es la parte, Sí, son aparte. Pero generalmente las carreras son 4 años. ¿Qué ha ocurrido? Que yo creo que aquí en el cole Manuel Artola Aguirre vendrán, seguro que sí, vendrán profesores en práctica, ¿verdad? ¿Os acordáis de alguna maestro que viene? Menos de lo que ¿Sí? esperábamos. Sí. Pues Un poco. dime lo que se llama compilar. Pues sí, se puede hablar con quien quiera. ¿Pilar se puede dar? Sí, Viene un poco. vienen poco. Viene educación A ver, física, sí viene. ¿nunca habéis visto profesores jóvenes que vienen aquí a acompañar a otro profesor más mayor que está en su clase? Sí, maestra Pues, Laura. Pues por ejemplo, Laura, una cosa muy buena que está pasando es que viene aquí porque es muy bueno que la formación se haga en centro. Yo creo que hay que avanzar hacia un modelo mixto, una especie de formación dual. Los maestros gimnasia. Claro, puede ser educación física, música, inglés o bien la generalista, matemáticas, naturaleza, sociales y lengua. Pero yo creo que tienen más práctica. Por ejemplo, en magisterio ahora mismo, 4º año, la mitad del curso la pasan en los colegios. O sea, tú ya si vas a estudiar magisterio, vas a estar mucho tiempo en clase, en el cole. Entonces, Antes también estábamos. pero antes eran 3-4 meses, pero el tercero. Pero el segundo muy poquito, un par de semanas. Nosotros tuvimos obligatorio, Sí. con Pepe García. Sí, Ainhoa. ¿Por qué hay más maestras que maestros? Muy buena pregunta. A ver, ¿por qué la cuestión de género está presente? También yo te diría, ¿y por qué hay más pediatras que pediatros, no? ¿Por qué hay más mujeres pediatras que...? A ver, o por qué hay más doctoras ahora, ¿no? Si vas a... ¿verdad? ¿Por qué? O matrona o matrona. O matrona. A ver, mi ¿Qué es opinión... matrona? Sí, pues mira, yo creo que hay una razón ahí importante. Históricamente, los trabajos que más, digamos, conciliación familiar permitían era este tipo de trabajo. Por ejemplo, ser mujeres maestras. Y es verdad que el horario, y poco a poco, antes no porque era partido el horario, pero efectuando la permanencia obligada, que es el lunes o martes por la tarde, pues se trabaja, entra a las 9 menos cuarto, depende de la hora que hay que fichar, y se sale a las 2 de la tarde, ¿vale? Pero eso no significa que el trabajo de maestro físicamente acabe a las 2 de la tarde. Nuestros maestros después por la tarde están en casa preparando material, corrigiendo, al margen que tienen que venir una tarde mínimo, a tutoría, o estar con nuestros padres, etc. Entonces, yo creo que gran parte de eso es porque es un trabajo que históricamente tiene mucho que ver con el tema del cuidado. Y antiguamente, ahora menos, yo creo que el cuidado ya lo ejercen los padres y las madres. Yo, por ejemplo, cuido a mi hijo igual que a mi mujer. Pero es verdad que históricamente quien más nos cuidaba, ¿quién era? Nuestra madre, ¿no? Pero hoy en día está cambiando las cosas. Ya el papá también te lleva al médico, te lleva al dentista. Yo recuerdo que mi padre apenas, la verdad, que estaba a tiempo con nosotros porque se dedicaba a trabajar todos los días fuera y entonces mi madre es la que estaba con nosotros. Pero hoy en día, digamos, más equilibrio, sobre todo si vuestra madre también trabaja fuera, muchas veces hay que compartir, incluso la abuela o el abuelo. Yo recuerdo que mi madre, por ejemplo, la abuela de mis niños, pues se queda algunas veces por cuestiones laborales, ¿no? Pero el tema de la acogida está ahí, el tema del cuidado está ahí detrás. Faisa. Cuando se habla que los maestros y maestras deben ser vocacionales, Sí. ¿qué entiendes usted por vocación? Me puede hablar de tú, Faisa? ¿Qué me puedes decir de tú? ¿Qué entiendes tú si por...? ves usted, cambie por tú. Por tú, ¿vale? ¿Tú qué opinas? Pues Faisa, pues te digo mi opinión, es muy importante la vocación. Si tú quieres ser maestra o una persona de la calle quiere ser maestra, yo les recomiendo que luche por su sueño, que si quiere ser maestra, que estudie, que haga unas oposiciones, que es un examen muy difícil pero que se puede hacer y que sea maestro o maestra, porque si te gusta trabajar con niños y trabajar en un cole, ya te digo, yo era mi sueño. Era mi sueño y yo quería dar clase, quería ser maestro, ¿no? Ahora estoy en la universidad, pero yo creo que lo más bonito es ayudar a otra persona a crecer. Es decir, ayudar a que tú puedas ayudar a otra persona. Tú dirás, pero vienen los libros, ¿vale? Vienen los libros, pero entonces no existiría la profesión de maestro. Hoy en día hay muchos canales de YouTube. Seguro que ustedes se meten alguna vez en YouTube, ¿verdad? ¿Tienes un canal de YouTube? ¡Qué guay! Ya me dirás. Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que hoy en día la gente puede aprender por YouTube, ¿vale? Pero muchas veces hay cosas que no se pueden instruir, que hay que aprender face to face, cara a cara. Entonces, muchas veces yo siempre digo a mis alumnos que educar es acompañar, es guiar, es acompañar a otra persona a ver algo que tú has visto antes, pero que esa persona no lo ha visto con esos ojos. Entonces, de alguna forma, no es 2 más 2, 4 o una tabla de multiplicar, es todo. O sea, que la educación no solamente es conocimiento, ¿vale? Es para un examen concreto, es algo mucho más potente, mucho más global.
es ser una buena persona, es tener valores, es tener también procedimientos. Por ejemplo, ¿ustedes saben trabajar en equipo? ¿Saben trabajar en grupo? Pues eso es muy importante y eso hay que enseñarlo, hay que trabajarlo, ¿vale? Eso creo que implica que la persona tenga que tener vocación, siempre, ¿vale? Vaya. ¿Qué le parece el modelo invertido que tiene Finlandia de considerar la docencia en infantes preutilitarios? Pues me parece algo muy positivo, ¿vale? Ese sistema educativo finlandés tiene cosas muy positivas y también alguna otra negativa, como por ejemplo la atención a la diversidad. Pero te respondo la pregunta. Yo creo que Finlandia hace bien por apoyar que la etapa más compleja y más importante es educación infantil. Ojo, en educación infantil, que sabéis que en el cole es de 3 a 6 años, ¿vale? En esa etapa, en Finlandia, no se preocupan porque los niños lean, sino porque aprendan, disfruten y trabajen todo lo que tiene que ver con el entorno, la identidad, etc. ¿Qué ocurre? Que muchas veces en España, por una cuestión cultural, yo recuerdo que mi madre preguntaba, ¿pero el niño lee? Pero si tiene 5 años. Mi niño escribe, pero si tiene 4 años. Entonces, como que hay una presión por saber leer y escribir, y la gente, o sea, digo, en otros países, en Finlandia el primero, empiezan a leer a los 8, 9, 10 años. O sea, y digo a leer más o menos bien, o sea, que no leen como aquí, que es un sistema un poco tradicional. Ya está cambiando la cosa. Yo creo que los métodos de vuestros maestros son mucho más, y maestras son mucho más modernos. Yo antes me acuerdo que era la P con la PA, P con la papá, y era todo muy silábico, ¿no? Muy así tradicional. Ahora, también os digo que depende mucho el factor cultural. Tampoco podemos compararnos con Finlandia, no por nada, ni por aspecto económico, ni por población, ni por tamaño, sino porque los aspectos culturales definen mucho la manera de ser. Hace mucho frío allí, ¿eh? También hace mucho frío. Pero me dice un amigo mío, amiga, mi hijo ya con 4 años es capaz de leer. Digo, pues un loro muy bonito. Sí, no, hay gente que tiene mucha capacidad y hay gente Pero que... digo un loro, si no entiendes lo que lee, Hombre, loro. si no entiendes lo que lee, hay gente que sabe leer y no entiende. Hay gente que lee sin entender. Y leer es sobre todo comprender. Si no comprendes lo que lees, tienes que ir más lento, ¿vale? Así que mejor ir lento, con buena letra, que correr mucho y... ¿vale? Sobre todo cuando estéis estudiando para un examen, ¿cuándo se os queda mejor la información en la cabeza? Cuando uno lee lento y comprende. Entonces yo siempre digo a mis estudiantes, leer una vez normal, pero la segunda vez, léela más tranquilo, intenta sacar la idea y intenta quedarte con la información, porque nuestro cerebro es como un ordenador. ¿Y cómo se queda un ordenador de información? Grabándolo. ¿Y cómo se graba? Pues leyendo. Tema visual, tema auditivo, ¿verdad? O sea que hay que tener en cuenta todas esas variables. Ainhoa. ¿Qué valores se encuentra en los estudiantes españoles? Valores. Pues mira, yo creo que como valor clave ahora mismo es el valor de la valentía. Hay mucha gente que... Mira, hay muchas críticas sobre el nivel educativo de la gente. Es verdad que yo en la universidad he visto gente con falta de ortografía y cositas que hay que mejorar a nivel ortográfico y algunos fallos que todos tenemos, ¿no? Pero es verdad que una cosa muy importante es que los chicos y chicas de la facultad hoy en día participan más, son muy participativos y son muy proactivos. Y eso significa que son valientes, que dicen su opinión, participan. Y antiguamente, yo no sé ustedes, pero yo recuerdo de pequeño que cuando el maestro decía, a ver, ¿quién sabe esto? Y la gente se escondía. Y yo recuerdo que cogía un Kleenex, porque yo era, o sea, me ponía como un tomate, me ponía colorado porque me daba vergüenza. Pero es que antiguamente se tenía mucho miedo al profesor, como miedo a que si meto la pata, la gente se va a reír de mí. Entonces la gente no levanta. Es más, si un maestro, por ejemplo, tú respondes una cosa y se mete contigo, pues tú dices, yo ya aunque pregunte, yo no levanto la mano, porque no quiero que me diga algo malo, ¿entiendes? Entonces, yo creo que es muy importante, digamos, el valor del esfuerzo. Sí, los estudiantes tienen ese valor del esfuerzo. Algunos tienen un poquito de cara, un poquito de face, pero yo creo que... ¿Estudiante faque? Bueno, hay que... A ver, en teoría, mira, lo que llevo muy mal en clase, ¿sabes lo que es? En la universidad son adultos y muchas veces llevan el móvil. Y lo que no me gusta mucho es que whatsappen en clase. Entonces yo les tengo dicho que no hay nada más educativo que cumplir una norma. Si la norma está, ojo, la norma la hacemos siempre al principio del curso. Digo, a ver, aquí para trabajar bien hay que tener unas normas. A ver, el móvil se puede utilizar en clases de la universidad, en la universidad sí se utiliza con fin educativo. Por ejemplo, yo utilizo Kahoot, algún tipo de dinámica, o incluso el WhatsApp lo he utilizado. El WhatsApp lo he puesto, he hecho un pantallazo, un código QR, lo pongo en la pantalla del retroproyector, entonces la gente hace un chat de clase y la gente participa con el móvil en clase.
pero se utiliza de forma educativa. Ahora, guasear y hacer cosas o ver páginas web cuando estamos trabajando, no. Eso es lo que peor llevo. Pero lo demás es verdad que hay mucho avance, mucho avance. ¿A la universidad ya recreo? Pues No. nosotros... Hay descanso entre clase y clase. Hay autorrecreo. Hay un recreo, no suele haber, no hay un timbre. Por nosotros, mi clase más... Nosotros vamos... En quinto, ¿no? Sexto, perdón, sexto. Teníamos, porque ya ni hablamos nada, teníamos un grupo de WhatsApp. ¿Sí? Mejor no tener grupos de WhatsApp, por eso siempre pelearon nada más. Sí, Pero porque es mejor- sirve de móvil, al final. Ruina. Porque Pero nos si seguimos, sí, nos ¿no? seguimos metiendo con el alumno porque el móvil no es un móvil escolar, es un móvil social, viene de afuera adentro. Claro. A mí me da con él cuando hablamos de móvil escolar, pero realmente es móvil social, es de dentro, de fuera. Es de fuera adentro, no, yo el móvil lo utilizo, yo digo, de manera puntual. El móvil, y- digo el móvil. Sí, sí, el móvil. acoso. No, el móvil Acoso no. social, Sí, como sí. dicen los WhatsApp. El móvil, sí. El acoso. El WhatsApp es un problema. Cuando creáis asamblea en el WhatsApp, asamblea de clase por WhatsApp, sabéis que empezáis a meterse con mucha gente algunas veces. Pero hay una variable importante, ¿sabéis qué pasa? Que la comunicación no verbal, aquella que cuesta mucho expresarla así, si no ve a la persona cara a cara, Claro. muchas veces hay equívoco. Entonces tú dices una cosa y le sienta mal a la persona. Aunque tú pongas mucho emoticón en muchas caras, los emojis, ahí visto Eso estas tampoco caras, se malinterpreta. eso es lo que se malinterpreta. Es mejor hablar en el O te cole, equivocas. es mejor hablar cara a cara. Que no Seguro que vea. muchas veces os enfadáis cuando habéis escuchado algo. Entonces es mejor, yo creo que la comunicación directa, ¿vale? Dani. Pues mira, hemos estudiado juntos y ¿te acuerdas de la cafetería cómo era? Los Morillas. Sí. Ahora cómo va, la cafetería hay que cambiar, algo nuevo, porque yo comen aquí en el colegio. Pues mira, la cafetería yo pienso que está muy bien porque hay mucha variedad. Una pregunta tonta, porque en la cafetería sabes que se hacen muchas cosas. O sea, la cafetería es... Sí, bueno, yo he probado y un así, sitio- me gusta mucho. Hoy en día mejora mucho. Antiguamente, verdad que Eso el está. precio y todo era más caro Sí. que hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, allí en la facultad, por 5 euros, 5,50 se come súper bien, o sea, varios platos. Pero al hilo que tú planteas, Dani, es un sitio privilegiado porque muchas veces hacemos cosas, hacemos encuentros, hacemos charlas también, hacemos con los estudiantes hacemos una charla y le invitamos a tomar un refresco. ¿Es verdad que la universidad se tiene que comprar los libros? Pues ¿O no? sí, no, depende. Hay veces biblioteca. que subimos, no, biblioteca, hay una biblioteca enorme como esta, pero más grande. Y también hay por internet, le mandamos los apuntes o le paso un archivo y lo imprimes en casa o básicamente estudias con tu portátil, con tu ordenador. Sí es verdad que no te dan libros. Hay algunas carreras que sí, pero realmente no. Y además son caros, ¿eh? Los libros universitarios Sí, son muy muy caros. caros. Pero hoy en día en internet hay mucha información, mucha información. Es la nueva biblioteca. Eso, sí, sí. Te iba a decir que vamos a introducir otros los términos. Decía, tú eres doctor en la universidad, doctor, que es el máximo Esa palabra agradecimiento, es todo. claro. Y nosotros aquí, él y yo, acuñábamos el término, yo acuñé en un congreso internacional que yo era un curandero universitario, pedagógico, curandero pedagógico. ¿no? Aunque te he ofrecido ser doctor, pero Sí, me por has eso, abandonado. no, sí, sí, Todavía tú lo ofreces, tú No he lo ofreces. conseguido que sea doctor, no No, quiere, pero estoy en ello, estoy en ello. Que quede claro, que Yo quede soy un claro. druida, yo No, soy no, un pero druida. espérate porque vamos a llegar a la definición de la siguiente, entonces hemos llegado, somos tres cosas realmente. Somos druidas pedagógicos, que es cuando se habla de innovación en pedagogía en Sí. centros de compensatoria. Con la naturaleza. Con la naturaleza. Estamos relacionados con innovación educativa, Ujú. son druidas pedagógicos. Druidas. Entonces, somos curanderos pedagógicos cuando hablamos de sociología pedagógica. Entonces tratamos... Para curar, tratar para algún tipo curar, de prevenir. tratamos para prevenir. Y somos al final, somos chamanes pedagógicos cuando tratamos de la parapsicología pedagógica. Eso Esos me, son suena, eso me conceptos- suena a la homeopatía que yo Sí, critico. es muy referida, es muy referida a la Vale. homeopatía, pero no, de la homeopatía no porque se practica. Entonces aquí Vale, vale. hablamos, por ejemplo, ¿qué estaríamos haciendo ahora? Pues ahora estaríamos haciendo, él y yo estaríamos en modo druida pedagógico. Estamos con un doctor, estamos en innovación pedagógica, porque yo considero que estos son programas de innovación pedagógica. Entonces hoy estaríamos en modo druida. Y luego cuando nos vayamos, venga una madre y me cuente su historia, yo entraría en el modo curandero pedagógico. Bueno, solventar problemas, Sobre intentar todo, solucionar pero problemas. es dentro de lo formal, no formal, porque estamos en las dos líneas. Sí. Y siempre y cuando, y apoyándonos evidentemente lo que decía del doctor. Respecto a eso, entra la pregunta, era para el rollarte esta, ¿qué importancia le da a los másteres de la formación? Respecto a eso, porque ya el culmen... Ay, Pues yo te voy a decir un poco, y ahora que no me ve nadie, yo soy muy crítico con los másteres, aunque es verdad que coordino uno con mi compañera y amiga Rocío Lavigne de psicopedagogía. Mira, los másteres tienen su punto de importancia y relevancia, pero yo creo que están excesivamente valorados. sobrevalorado. Sí. Sobrevalorado, porque además yo creo que es un dinero, si se hubiese invertido mejor la formación en grado y en la antigua licenciatura, Sí. los másteres, digamos, una cosa un poco importada de fuera,
pero que tiene sentido cuando se vincula con la práctica profesional, pero hoy en día los másteres se compran, me explico. Muchas veces hay másteres que se hacen por una cuestión de ese punto de oposiciones, o se hacen por un mérito, ¿no? Meritocrático, pero hoy en día, a ver, hay másteres serios, másteres que realmente tienen un valor educativo importante, y gente que hace un másteres, digamos, después de la carrera tú puedes estudiar un máster. Y suelen ser en un año, generalmente. Hay dos tipos de másteres, los másteres, digamos, que son habilitantes, o que sirven para ser profesor. Por ejemplo, en secundaria, si tú has hecho química, si tú quisieras ser profesor de química, tienes que hacer un máster, ¿vale? Toda la vida. En secundaria. Yo no llegué aquí, Vale, pero imagínate, entonces, si ustedes, por ejemplo, estudian una carrera que X, ¿no? Química o matemática, oye, yo quiero ser profesor de secundaria o de instituto, ¿puedo ser? Claro, tienes que hacer un máster. Que yo quiero ser abogado o abogada, también tienes que hacer un máster. Es decir, que hay másteres, o psicólogo clínico, también hay que hacer un máster. Es decir, que hay profesiones que ya te piden un máster que es habilitante. Pero también hay otro tipo de máster, que yo creo que tú haces referencia, Miguel Ángel, y es el máster, digamos, de título propio. Son esa amplia amalgama de títulos, a tocho y mocho, de temáticas muy variadas, que valen un coste bastante elevado y que son títulos propios. Ese tipo de másteres, yo soy muy crítico porque realmente tienen un valor más bien credencialista y no aportan mucho. Los másteres oficiales, lo que te he dicho, hay gente que realmente lo hace con la intención de mejorar su calidad profesional. Lo que pasa es que hay un problema, y es que el acceso a los másteres está muy restringido porque en la pública hay muy pocas plazas. Por eso, si queréis estudiar en la pública, intentar sacar siempre las máximas notas. ¿Sabéis por qué? Porque cuando llegáis a echar la selectividad, bueno, la EBAU, cuando hagáis esa prueba, os piden mucha nota en la pública, mientras que en la privada piden muy poca nota. ¿Qué es la diferencia para conseguir la titulación en druida, que es lo único que tienes que hacer, chamán, que es lo único que tienes que hacer, y curandero? Que lo que tienes que hacer es tragarte los 31 episodios de Skulls, claro, que es lo que te da la capacitación para hacer los 31 Skulls, diseñarlos todos y darle me gusta, eso tiene un valor, y yo creo que aparte, ¿no? Hombre, le podemos dar un título a quien lo vea, le damos el grupo IDEI, el Colegio Manuel de la Virgen, y el apelativo de chamanismo. Yo creo que a usted te dan un certificado, un diploma por la participación mínimo, ¿no? Chapitas. Sí, tendréis un título o algo, ¿no? Para participar en esto. No lo sé, pues si le estás dando la idea, lo vas a pagar tú, ¿eh? Yo me comprometo, si hay que hacer algo, el grupo de investigación puede aportar diplomas para... Pues me hacer un diplomita. A todos los participantes, pues interesante, entregamos un diploma. O un regalito, un detallito, ¿no? Siempre nos gusta tener algo, ¿no? Tú sigue hablando. No, pero la taza es mía. Tenemos los premios de infancia que... Para cuando sean famosos también. Ay, pues ¿sabes qué pasa? Que iba a traer, se me ha escapado, pero tengo en casa, el próximo día vendré y voy a traer, tengo libretilla del grupo de investigación, un par de bolígrafos, una cosa como nos veremos. Un detallito para ustedes. Vale, pues ahora la pregunta es Daniela. No, Daniel soy yo, pero ella quiere preguntarme algo. Sí. Pues mi primer esculco vino una mujer que... ¿Te trajo algo? ¿Cómo era? Rocío, una orientadora. Sí, una que era de baloncesto. Ah, qué guay. Pero fue orientadora, le trajo chuchería. Ay, Y nos trajo súper bueno y todo. Las compró. Pues otro día, perdonadme, voy a sido un fallo, pero yo como No, esto lo hace... Bueno, azúcar no, ¿eh? Azúcar no. Vamos a ver, que el regalo es verde. Por ejemplo, ella estudia magisterio, te verá a ti. Entonces, cuando tú te acuerdas, mira, ¿tú te acuerdas que hiciste en el club conmigo? Tengo un punto más. Claro, yo me acuerdo de ti, amor, tú no, pero tú dirás, yo desde que estuve con este profesor, yo claro, y él está un poco mayor y tú un poco más guapa. Entonces, bueno, seguro que será maravillosa, como ahora sí, maravillosa, claro. Sí, quedando. Yo, bueno, no voy a enrollarme mucho, yo creo que ya lleva mucho tiempo y nada. Yo sigo opinando que el profesorado. Sí, súper corto, de verdad. Yo sigo seguimos opinando. Aquí los chamanes de la educación. Somos tu vida hoy. Druidas de la educación. Para psicología, ¿no? Para dar un nombre, que está de moda, empoderamiento, universidad. Presidencia, instalación educativa. Entonces hay que inventarse la palabra, hacerlo dar un hueco y hacemos un máster sobre el tema, que es importante. Y yo seguimos opinando de que el profesorado que da en la facultad debería de tener la obligación de estar un día dando la enseñanza pública. Que tenía que entrar dentro de su horario laboral y decir, no, tú vas los martes al colegio Pepito y tú estás allí las 5 horas en tercero. Porque desde el problema que nos encontramos es desde del pragmatismo al idealismo hay un camino muy grande. Hay mucha atmósfera. La pregunta que te iba a hacer, que te la he hecho,
Era si la pedagogía didáctica acompaña a la práctica docente o política. Joder, lo que... Pues hoy en día... Bueno, hoy, es más bonita. Bueno, pero Pero es que luego tengo que escribir. lo he contextualizado. A ver, no, no. la cuestión es la siguiente. Es verdad, hay un problema. Muchos maestros de universidad, profesores de universidad, están muy desconectados de la realidad. Y quien debería dar clases en la universidad son profesores y personas que están en la práctica, como Daniel, como Miguel Ángel y vuestros maestros y maestras. ¿Qué significa eso? De hecho, yo muchas veces traigo a Miguel Ángel y a Daniel a dar un tipo de charla o participar en la facultad porque necesitamos la voz y la experiencia que muchas veces no la tenemos. Yo, por ejemplo, yo estuve en el colegio en el 2004, en el colegio hasta 3 años trabajando, pero yo hace ya muchos años que no soy maestro. Entonces, yo hace años que no piso un aula. A ver, la he pisado a nivel de una charla, una cosa, pero es verdad que es muy importante. ¿Qué ocurre? Que creo que lo que hay que hacer para evitar ese tipo de incoherencia es juntarnos, trabajar juntos. Porque también es bueno para la gente de la práctica tener una visión reflexiva teórica y a la gente que está mínimo de ese mundo teórico, pues también nos viene bien tener la práctica. Es que van de la mano. Y lo ideal sería que este centro, y muchos como él, fueran pioneros en esa formación dual que estoy diciendo. Es decir, que yo no entiendo que una persona se forme para ser maestra si no está también paralelamente haciendo alguna práctica. Entonces, yo creo que hay que repensar. De hecho, sabéis que hay una idea que es un MIR educativo que se llama APD, y es que se está pensando, pero eso es muy caro, ¿vale? Pero es una idea que antes de que tú puedas llegar a examinarte las oposiciones, haya como una acreditación previa. Es decir, que solamente pueda ser seleccionable para opositar aquella persona que durante la carrera ha hecho ese APD y tiene una capacitación. Bueno, y gente que no tiene por qué hacer una posición y decir, no, estás capacitado, es que... Bueno, hoy en día os digo una cosa, va a haber muchas plazas, ese trabajo, Faisa, de maestra no te va a faltar trabajo, de aquí a 10 años o 20 años se va a jubilar muchísimas personas y va a faltar más profesores preparados, o sea, mucha gente. Y cibermaestros, ¿De feo? y cibermaestras. Hará falta. Maestras y maestros. Bueno, también. Ciber, la educación también está en el canal educativo como Esculco Café. Sí, Esculco. Dime. ¿Tú has estado en más colegios? ¿Dando clases como maestro o...? En el Esculco. No, solamente Sí, no existe. es que este colegio es el único que tiene esto en internet, Sí. solamente este colegio. ¿Nosotros? Manuel Arturo Aguirre, de Málaga. Pionero. ¿Qué? El mejor colegio. El mejor colegio de Málaga y de Andalucía. He dicho, para mirar nuestro colegio y salía Manuel Arturo Aguirre. ¿Eh? Por algo. ¿Cuándo será? ¿Te queda una pregunta a ti, se la hace de la práctica y tal? No, ya era la misma. Y el último ya es para acabar, porque ha sido muy tenso todo, muy ¿Muy denso. denso? Denso. Ha dicho extenso, estoy Denso, no, denso. Bueno, yo sí, tú sabes el día que llevamos, porque hemos empezado temprano. Sí. ¿Qué piensas hacer cuando te jubile o llegue tu obsolescencia educativa? Obsolescencia, porque Bueno, él dice la obsolescencia porque sabe que se me ha roto todo esto doméstico de casa. No, pero ¿Qué no, significa pero obsolescencia? obsolescencia. ¿Qué significa obsolescencia? Está Pues mira, ¿sabes lo que me gusta? Sí, De obsolescencia educativa. me gustaría primero no caer en el olvido de que un maestro tiene que estar permanentemente renovándose y formándose. Imaginaos que vais a operaros de algo, una operación de lo que sea, y ahora te opera una persona que estudió hace 40 años y no se ha actualizado, y te opera el corazón, y dice, espérate, yo voy con un alicate y te voy a operar. Espérate, yo quiero que me operes con la última tecnología, que no me duela, que me quede bien el corazón. Es decir, uno tiene que estar a lo último. ¿Con tu experiencia? Sí, con la experiencia, por supuesto, la experiencia mucho, pero hay que saber lo bueno de las últimas tendencias y lo menos bueno. Con lo cual, a mí me gustaría ser coherente, ser honesto y sobre todo que lo poco o mucho que pueda hacer en esta vida profesional pues pueda aportar algún granito de arena, y eso es lo que aspiro, y no sé si llegaré a no sé, ya veremos lo que pasa. Bueno, está ¿Alguna bien. pregunta? Minuto Terminamos tres, Esculco. 58. En los colegios que están, No, te está animando, ¿eh? ¿qué director te ha gustado más? Pues mira, él la conoce. Mira, yo la directora que más me impresionó, hay dos directoras, pero la que más me llegó a nivel humanista, a nivel de impacto, me fue Mercedes Tous, del Colegio Práctica número 1 de la Plaza Constitución de ¿La Málaga, conocido? que se jubiló hace unos años. Yo Y la también, conocí. tú la conociste. La conocí. Y también Rosa María Caparrós Vida, directora del Colegio Nuestra Señora de Gracia, cuando empezó el proyecto con la idea de la ilusión de vivir y educar en compañía. Por cierto, Esos colegios fueron Por pioneros. cierto, es curioso nuestra entidad, que es un poco distinta,
estuvimos trabajando con ella hasta que ella se jubiló, que ya las nuevas tendencias modernas, postmodernas, Sí, cambiaron. Fueron a la tradicional, a los 8 pedidos vascos. Esos colegios son colegios que también eran muy innovadores, pero hoy en día de Málaga te puedo decir que tenéis que estar orgullosa de este cole y vuestra familia, porque este colegio no solamente sale en prensa, en la televisión, sino que es un colegio de referencia de la calidad educativa que tenéis suerte, y lo que tenéis que hacer es aprovechar. Y cuando A veáis el mí me da instituto, mucha pena porque he venido este año, mi primer año, ¿Sí? y voy este año, segundo año. Sí, le puedes preguntar a ella, oye, que tú, de todos los colegios que has estado, ¿están varios? ¿Cuál te ¿Sí? gusta? Yo, por ejemplo, Este, sin duda. ¿este? Qué Y alegría. el último, el primer año, ¿eh? Pero ella llegó sin saber mucho hablar y sin mucho Pero estudiar. tiene un buen nivel, ¿eh? Muy y bien. yo no muy me bien. quiero ir de aquí. No, eso que Pero, o sea, el año que viene, escúchame. Pero Pero mira, yo tengo una idea que se le iba a poner a Miguel Ángel. Otra. Otra idea. No. ¿Algún instituto? No, que el Qué instituto, buen instituto. como hay buena relación con el instituto, que haya, digamos, acompañamiento recíproco, que cuando estéis en secundaria, vengáis a dar clase a los chicos y chicas de la clínica. Pero ella... Es complicado, pero se puede. Pero ella no, pero ella será monitora nuestra y será maestra y seguirá en contacto. ¿No? Luego Porque hay ella gente que sí que es da concejala, cosas. ella es concejala infantil, ¿eh? Ella, por ejemplo, y ella si le gusta y ella si quiere también seguir. Claro, porque sí. A ti te faltan 2 años, pero el año que viene que Nosotros estéis sí. vínculos con el Luego colegio. acaba el vínculo con nosotros formal, pero luego llega el servicio postventa de una. Por la tarde, después apoya la escuela de verano. Claro, ahí. Y yo quiero que Chicos, que vamos ya por el minuto Porque hace 50 y tanto. Bueno, Una espero hora, que una veáis hora este 54, School una hora School 54. Core. El mejor School Core de los 31. Nos despedimos. Nos vamos a despedir que decir Nos una cosa más despedimos a tu con un alumno. grito. ¿Qué decía algo para tu alumno? Nada, que Ya que muchas- se le va a obligar a que lo vea. Muchas Que lo vean gracias. por Muchas gracias por llegar hasta el último minuto. Tenéis que verlo varias veces y pulsar en me gusta. Vale. Así que nada, muchas gracias. Miguel Ángel. Espera, bueno, despediros. Nos despedimos como siempre. La frase de este año es: espera, que no he terminado. Sentado, que no he terminado, que tengo que decir la frase última. ¿Qué frase es? No os despidéis, o sea, no olvidéis de trabajar la empatía. Buenos días todavía. Bueno.